Bendiga a todos en este bonito día. Agradecemos a Dios la misericordia que tiene para con nosotros día a día. El levantarnos, escuchar nuestros hijos, escuchar nuestra familia, ver el nuevo día, el nuevo amanecer, es un acto de misericordia del Señor. Agradezco a Dios por esa misericordia y por la oportunidad que me brinda de poder hoy, en este día, compartir nada más y nada menos que la palabra de Dios. Bienvenidos todos a las personas que están conectadas con nosotros cada fin de semana, cada domingo, los que nos escuchan en nuestro canal de YouTube, los que están ahí conectados también en la emisora nuestra local de Malambo, 98.1. Bienvenidos también todos los que nos escuchan, las familias que están ahí detrás, las familias que están ahí sentadas escuchándonos, viéndonos, bienvenidos. Que Dios te bendiga en este día, que la gracia del Dios Todopoderoso esté contigo. Quiero en este día compartir la palabra de Dios y quiero invitarte sin más preámbulo al libro de 1 de Samuel, capítulo 17, y quiero en este día solo leer un verso en este día. Solo un verso, y está en el versículo 50 del primer libro de Samuel, capítulo 17. Permítame, lo leo así en esta mañana, en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Así venció David al filisteo, con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Dios del universo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Tú conoces, Señor, nuestro corazón, conoces nuestra intención. Pido hoy, Señor, que tú seas, Señor, llegando a cada persona que está ahí detrás conectado, que está escuchando. Pido que tu Espíritu Santo sea operando, Señor, de manera poderosa y especial en cada uno, Señor, de los que oyen. Permite que la palabra lleve vida, Señor, ella es vida. Permite que la palabra refresque el alma sedienta, que los cansados, que los angustiados encuentren reposo. Señor, que los estresados, que los deprimidos, Señor, que aquellos que están, Señor, con los nervios alterados puedan hoy salir de ese atolladero en el nombre de Jesucristo. Gracias te doy en este día. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Usa mi vida en este día para la gloria y honra de tu nombre. A Cristo entrego mi vida y entrego la vida de las personas que están ahí en esta hora. En el nombre de nuestro amado y Salvador Jesucristo doy gracias por siempre y para siempre. Amén y amén. Nuevamente Dios te bendiga. Quiero titular esta palabra en este día, venciendo nuestra amenaza. La historia de David y Goliat es muy conocida en el ámbito cristiano. Es muy conocida en el ámbito de la enseñanza de escuela dominical. Nuestros niños se la saben. La han dramatizado. Ellos las cuentan con tanta libertad porque la han escuchado 1 y 1000 veces. Y sobre esta historia hay tanta información. Hay películas, hay dramas, hasta hay dichos cotidianos del común para referirse al hecho de la lucha entre un gigante con un pequeño. Pero hoy desde este púlpito, en el nombre del Señor, quiero echarle un poquito una mirada más allá de lo que quizás no hemos podido mirar a través en este día del Espíritu Santo, de este hecho histórico, porque no fue un hecho ficticio, es un hecho histórico, un hecho real, que pasó en un tiempo de la historia y que hoy yo sé que tiene mucho que hablarnos a nosotros. Goliat representa aquellos grandes desafíos, aquellos grandes conflictos y problemas que a veces consideramos que nos superan. Cuando vemos que aquellos conflictos se hacen más grandes que nosotros, a esos podemos llamarles un Goliat, un gigante, un problema. Esos a veces se hacen invencibles al ojo humano. Son enemigos gigantes que usted algún día tendrá que enfrentar, o quizás en este momento estés enfrentando a alguno, o alguno de ellos te esté desafiando, pero algunos
tendremos la mayoría que enfrentarnos a ellos. Y permítame decirle, ¿verdad?, en este día, que estos problemas y conflictos que enfrentamos no son todos de una naturaleza terrenal y humana. Algunos, ¿verdad?, de estos problemas, de estas amenazas y conflictos, la mayoría, un alto porcentaje de ellos, están influenciados por fuerzas oscuras de maldad que buscan destruir la raza humana que Dios ha hecho a su imagen. No perdiendo de vista lo que el apóstol Pablo dijo en la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 12. Él dijo por el Espíritu Santo, porque no tenemos lucha, oiga bien, contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo dijo en otras palabras, nuestra lucha no es con seres humanos, no es carnal, nuestra lucha es espiritual. Y sé que la iglesia del Señor Jesucristo, el hombre y la mujer de Dios, parte de la mayoría de conflictos que vive, no solamente son de parte de esta naturaleza, sino de una naturaleza espiritual dañina, perversa, que busca destruir el testimonio de Cristo a través de la iglesia. Piense, por ejemplo, en Marcos capítulo 9. En ese texto a Jesús le traen un muchacho endemoniado con un diagnóstico complicado. Endemoniado, dice la Biblia que era sordo, era mudo, echaba espumarajos, se estaba secando como su padre mismo lo reconoce. Cuando lo trae, Señor, se está secando, el diablo me lo quiere matar, lo lanza al fuego, otra vez lo lanza al agua. La intención del enemigo era dañar y destruir a este muchacho. Así que, Señor, dijo el padre, lo he traído a ti para que lo liberes. Así que Jesús, cuando se para frente a el muchacho, las palabras que Jesús usa para reprender a ese demonio es, escuche, espíritu sordo y mudo, te mando, sal de él. Sal de él. A la conclusión que llego, en base a este hecho, es que este muchacho tenía una influencia espiritual demoníaca que lo tenía sordo, que tenían cautivado su sistema visual, su sistema, auditivo, y que no le permitía articular palabras. Es decir, los demonios tenían controlado su audición y su lengua a tal punto que no lo dejaban hablar. Y Jesús reprende al demonio y los demonios salen y el muchacho comenzó a hablar. Así que lo que encontramos ahí es algo que es, ¿verdad? O es testimonio más bien de lo que he venido hablando. Que muchas de los conflictos y luchas que atravesamos, la mayoría de ellos vienen plegados por influencias del mal. En Marcos capítulo 4, cuando ellos van atravesando, Jesús y sus discípulos, el mar de Galilea los sorprendió una gran tormenta de viento. Y Jesús, ¿verdad? Jesús entendió, cuando los discípulos le despiertan, que aquí había algo más que una simple ola y un simple viento. Así que cualquiera, ¿verdad?, hubiese tomado también, o Jesús hubiese tomado, si hubiese sido solo natural, hubiese tomado los remos para ayudarle a llevar la barca a la orilla a los discípulos. No, lo que Jesús hizo fue dirigirse al viento y al mar y decirle, cállate y enmudece. ¿Y por qué decimos que aquí había algo de influencia del mal? Por el lugar y el destino donde debían llegar, Gadara, que era un lugar, ¿verdad?, donde vivían, donde residían legiones demoníacas. Gadara. Ahora Goliat fue un gigante que amedrentó a Israel, que lo atemorizó, que lo amenazó, que humilló al pueblo de Dios durante 40 días. Ahora Goliat
no era un espíritu demoníaco. Goliat era un hombre de carne y hueso. Era un gigante fornido de casi 3 metros, armado hasta los dientes, forrado en metal de la cabeza hasta los pies. Él, cualquiera que lo veía, atemorizaba a todos. Yo creo que la sola presencia de Goliat, viendo a ese hombre tan fornido, grande, forrado, repito, de hierro de arriba a abajo, generaba miedo a todo aquel que lo veía. Era un guerrero sin contrincante. Goliat humanamente era un invencible. Este hombre puso a temblar de miedo a todo un ejército en cabeza de su máxima autoridad, en cabeza de su máximo jefe, Saúl. Cuando veían al gigante Goliat, todos se llenaban de miedo. Todos se llenaban de miedo. Así que por espacio de 40 días, este gigante desafió a Israel mañana y tarde durante 40 días. Y sus palabras eran en la mañana y en la tarde las mismas. Él decía, orgullosamente decía, yo soy Goliat, el filisteo. Y ustedes decían, soy del ejército de Saúl. Así que elijan un hombre que pelee conmigo. Elijan un hombre que pelee conmigo. Y su arrogancia decía, si él me vence, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes nos servirán a nosotros. Pero lo decía, repito, con arrogancia, porque era imposible humanamente que un hombre se parara frente a él para medirse en batalla. Era imposible. Ahora, las amenazas, el desafío de Goliat por 40 días trajo temor y trajo pánico a Israel. Nosotros muchas veces, también como Israel, nos hemos visto atemorizados, perturbados, humillados y hasta desafiados por circunstancias que son negativas, que aún pareciera que nos superan a nosotros, al juicio nuestro son más grandes que nosotros, aún a veces los conflictos y humanamente, y hay que ser francos, nos superan, son más grandes que nosotros. Problemas que parecen algunos que nunca se van a acabar, problemas financieros, emocionales, problemas sin control, gigantes que tenemos en nuestra frente, que nos desafían una y otra vez, que a veces nos sacan y nos hacen perder el control, están frente a nosotros y nosotros a veces nos hemos sentido como Saúl y nos hemos sentido como Israel, sin fuerza, sin temor para enfrentar lo que nos desafía. La amenaza para Israel en tiempos, ¿verdad?, de Saúl, de la monarquía, fue Goliat. Esa fue la amenaza. Ese fue el dolor de cabeza. Ese fue el tormento de Saúl y de Israel en ese tiempo. Goliat. Pero la pregunta, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál cree que sea tu Goliat en este tiempo? El Goliat de nuestra sociedad. Aún el Goliat de la iglesia. ¿Es el miedo? ¿Es el desempleo? ¿Qué? ¿Cuál es nuestro Goliat? ¿Es la muerte? ¿Es la salud? ¿Es la enfermedad? ¿Cuál es nuestro Goliat? ¿Es la pandemia? ¿Cuál es nuestro Goliat? Que nos está desafiando, que nos está humillando cada momento. Ahora, durante el tiempo que Goliat estuvo desafiando a Israel, ahora, todo ese tiempo, Israel se sintió vulnerable, se sintió chiquito, ¿verdad? No había paz. ¿No se imagina ese tiempo? Israel acostándose en las noches, pensando en un gigante y levantándose y saber que al abrir sus ojos lo tendrían ahí. Es decir, se acostaban y lo tenían ahí, y se levantaban y ahí lo tenían otra vez, porque Saúl lo hacía mañana y tarde, lo hacía intencional. Entonces no había paz para Israel, porque el miedo los había agobiado, los había atrapado. La pregunta es, en esta hora,
¿por qué Saúl? ¿Y por qué el ejército? ¿Por qué su ejército estaban atemorizados? ¿Y por qué a veces nosotros nos sentimos también así? ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Qué lo tiene asustado y qué lo tiene atemorizado a usted? ¿Cuál es el Goliat que no te deja dormir? Que lo tienes en la mañana cuando te levantas y lo tienes cuando te acuestas. ¿Qué es lo que te desafía? ¿Qué es lo que te humilla? ¿Qué es lo que te hace tener miedo? ¿Qué es lo que te hace tambalear las piernas? Pregunta es por qué el rey Saúl, ¿verdad?, que debía enfrentarse al gigante, ¿por qué tenía miedo? ¿Por qué si él era, verdad, Saúl era la persona indicada? Y uno pudiera aquí cuestionar y preguntar, por ejemplo, ¿qué pasó con la promesa de Dios? La que está en Levíticos 26:8, que dice, 5 de vosotros, hablándole a Israel, 5 de vosotros perseguirá 100, y 100 de vosotros perseguirá a 10,000 de sus enemigos. Pero ahora, ¿por qué uno solo está amedrentando a miles? Se volteó el problema, cambió de dirección. Ya 5 no estaban persiguiendo a 100, sino que uno enemigo estaba persiguiendo a miles. La respuesta por la que Saúl le temblaban las piernas y por la cual Saúl estaba amedrentado es sencilla. Primero de Samuel capítulo 16 versículo 14. La Biblia dice que Saúl desobedeció. En el capítulo 16 la Biblia resalta la desobediencia de Saúl. Y toda desobediencia, como dice la Biblia, tiene su paga, tiene su castigo, tiene su recompensa. Saúl decidió desobedecer a Dios y Dios lo cortó. Quitó su espíritu de él y lo puso sobre un muchacho llamado David. Ahora Saúl, el que tiene miedo, es el Saúl que ha perdido la presencia del Señor. Y como perdió la presencia de Dios, dice la Escritura que un espíritu inmundo de parte del Señor lo atormentaba. Ahora, ¿qué cree usted? ¿Qué pasa cuando un hombre y cuando una mujer, Dios decide abandonarlos? ¿Qué queda, hermano? ¿Qué queda, mis hermanos? A un hombre que ha sido abandonado por Dios. ¿Qué le queda a una mujer que Dios ha retirado de ella su Santo Espíritu? Permíteme usar este término. Creo que no queda otra cosa sino que un cascarón vacío, sin contenido. Aunque haya lo que haya experiencia, aunque haya intelectualismo, aunque haya lo que haya, si Dios decide retirar su espíritu de un hombre, ¿qué queda? Quedamos vulnerables, miserables, desprotegidos, a la merced del diablo. Quedamos inseguros, quedamos indefensos, a merced del enemigo. La razón por la cual mucha gente hoy está llena de miedo es sencillamente porque Dios está ausente. Si usted tiene miedo, usted que me está oyendo ahí, tiene miedo y estás muerto de miedo por esta pandemia, entonces quiero decirte que hay un problema en ti, y el problema es la ausencia del Espíritu Santo de Dios en ti. Es la ausencia de Dios. ¿Y usted cree, mi amigo, que pasará, verdad, esta tormenta? ¿Verdad que la pasarás bien estando distantes, estando ausentes del Señor? No, no podrás. No podrás enfrentar a tu enemigo. No podrás vencer a lo que te amenaza si estás distante de la presencia de Dios. Si alguien me oye y está alejado de los caminos de Dios, créeme, amigo, hermano, que te apartaste del camino del Señor. No pienses que vas a seguir adelante solo, que vas a vencer tus miedos solo. Si te apartaste de Dios, por supuesto, Dios apartó su espíritu de ti. Estás vulnerable, necesitas reconciliarte con el Señor. Mientras Goliat desafiaba,
Saúl, repito, y su ejército estaban amedrentados esperando que algo mágico pasara. Porque de Saúl no había respuesta. De Saúl no había iniciativa. ¿Y por qué no había iniciativa? Su espíritu, el espíritu de Dios, no estaba sobre él. Así que estaban esperando un milagro, ¿verdad? Que algo viniera de Dios con un poder sobrenatural y que destruyera a ese hombre que los estaba amenazando. Ahora, Dios, en su soberanía y en su gracia y misericordia, levanta a un hombre, ¿qué hombre? A un niño. Lo llenó de su Espíritu Santo para demostrarle a Saúl, a su ejército y al mundo entero y al mismo diablo, Goliat, que sí se puede vencer. No importa cuántas incapacidades hayan, pero si la presencia de Dios está sobre el hombre, sobre la mujer, suficiente para vencer cualquier adversidad. Así que Dios había preparado a este hombre llamado David, a este muchacho, cuidando ovejas. De allá lo llamó, lo trajo, lo llenó de su espíritu. Este hombre ahora lleno del espíritu escuchó aquellas amenazas de aquel hombre que mañana y tarde traía sobre el pueblo de Dios. Él se dio cuenta y él se dio cuenta cómo Israel corría. David se dio cuenta cómo Saúl le temblaba las rodillas. David se dio cuenta cómo el filisteo orgullosamente se burlaba del Señor de los cielos. Así que David hace una pregunta cuando ve todo aquel panorama. Y la pregunta que hace David es: ¿quién es este filisteo pagano, hijo del diablo, que amedranta al escuadrón, al Dios de los escuadrones? ¿Quién es este? Que blasfeme, en otras palabras, contra el nombre del Dios de los cielos. ¿Quién es este pagano? Nuestra versión le llama incircunciso. Para hacerle más puntual, pagano. ¿Quién es este pagano que se atreve a desafiar al Dios de los escuadrones de Israel? ¿Quién es este? Ahora pudieran preguntarse y el ejército de Saúl y Saúl a la cabeza: ¿quién es este hombre? Hablando de David, ¿quién es este que se ha atrevido a pensar distinto? Hermanos, amigos, un momentico. Goliat medía 2,90 metros y pasado, 2,90 metros. Era aproximadamente su estatura. Era el gigante amenazador del pueblo de Dios. Era un gigante amenazador para aquel tiempo. Y en un sentido espiritual, en este momento lo que estamos enfrentando, creo que también un gigante de tal magnitud, grande, parece invencible. Oh, piense ahora un momentico, Saúl, ni nadie de su ejército pudo enfrentar al gigante. Pero David dijo, él fue a Saúl y le dijo: Saúl, rey, mi señor, no se deje intimidar. ¿Por qué se deja intimidar? Ustedes están buscando a uno que pelee. Él está buscando a uno que pelee. Rey, yo voy a pelear. Yo voy a pelear. Tu siervo irá a pelear contra ese gigante. Ahora, pregúntese, ¿por qué David no tenía miedo? ¿Por qué David no tenía miedo en enfrentarlo y por qué Saúl sí? La diferencia está en que David tenía el Espíritu de Dios y Saúl estaba invadido por el espíritu de temor, por el miedo, ¿verdad?
tenían miedo. Y la diferencia aquí, la situación aquí, en que uno tenga el Espíritu de Dios y el otro tenga el espíritu de miedo, eso marca la diferencia. Es que cada uno mire, ¿verdad?, los problemas. Cada uno mira, los problemas desde la posición que se encuentra. Cada uno mira los conflictos desde la posición que se encuentra. Saúl veía el problema más grande que él. A pesar de humanamente en Israel ser el hombre más alto, Saúl era el hombre más alto en todo el pueblo de Dios, en todo el pueblo de Israel en ese momento. El de la estatura más alta. Y vio el gigante más grande. Pero aquí, amado hermano, amigo, no se trata de estatura, no se trata, ¿verdad?, de experiencia. ¿Por qué? Porque el estado de que Saúl estaba era un estado miserable. Era un hombronón para nada en ese momento porque estaba lleno de miedo. Ahora piense un momento, David físicamente, escucha bien, físicamente no era capaz de enfrentar al filisteo por no ser un hombre de guerra, por no tener la estatura, quizás por ser menor de edad. No podía enfrentarlo. Era un joven, sin embargo. Pero sin embargo David le dice con valor a Saúl: tu siervo irá y peleará contra ese pagano. ¿Por qué se atreve cuando otros no? ¿Por qué tenía valor cuando otros estaban llenos de miedo? Sencillo, Dios estaba con él. Lo que nos enseña esto es que a la medida que Dios está con nosotros, tendremos valor para enfrentar cualquier problema, no importa que rebase nuestra estatura. Si Dios está con nosotros, tendremos valor para enfrentar cualquier miedo y cualquier cosa que nos amedrante. Un pequeño lleno del Espíritu de Dios siempre verá un gigante como una gran oportunidad de vencerlo y a través de ello levantar el ánimo y glorificar el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Cada persona cristiana y no cristiana enfrenta de manera particular sus propios gigantes algunos. Unos de una manera, otros de otra. Ahora piensa un poquito en nuestro contexto actual. La pandemia es un pequeño e invisible, pero gigante. Es un poco contradictorio. Porque el coronavirus es invisible al ojo humano. Porque para poderlo identificar se necesita un elemento electrónico llamado microscopio. ¿Cómo este pequeño gigante tiene el mundo temblando? Tiene la economía temblando. Quebró muchas economías. Quebró los sistemas de salud. Rebasó la fuerza y el poder del hombre. Una cosa, un animalito, pudiera decirlo, que no se puede ver. Pero se convirtió en un gigante que hoy tiene desafiando y atemorizado a todo el mundo, sin excepción. Goliat desafió a Israel por 40 días. Por 40 días. Hasta que Dios lo venció por manos de David. Hasta que Dios lo hizo. Y nosotros en esta pandemia, hoy llevamos casi 3 meses. Ya prácticamente 3 meses cumplidos. Azotándonos. ¿Verdad? Amenazando y atemorizando al mundo entero.
arrastrando consigo aproximadamente 445,000 muertos hasta hoy y 8,5 millones de contagiados hasta hoy. Es un gigante que está amenazando y golpeando fuertemente al mundo. Y esto, por supuesto, trae pánico, ¿verdad?, a las personas y la desestabiliza emocionalmente. La pregunta, ¿qué hacemos nosotros frente a tanta muerte y frente a tanto contagio, aún en nuestros ojos y quizás en nuestra propia casa? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? ¿Nos llenaremos de miedo también? ¿Verdad? ¿Nos llenaremos de miedo? ¿Correremos como Saúl? ¿Correremos como el ejército de Dios en ese momento? ¿O como David? Decimos, no voy a temer, voy a confiar, el Señor va conmigo, voy a vencer, voy a salir victorioso en el nombre del Señor. David dijo, Él me va a librar. Y yo creo que si tenemos la confianza, como dijo David en aquel momento, lo voy a enfrentar. Porque si Dios me libró de osos y leones, también me librará de este pagano. Y yo lo voy a enfrentar en el nombre del Señor. Y Dios me va a librar de sus manos, va a librar a su pueblo de sus manos. Lo voy a enfrentar. Ahora nosotros estamos enfrentando nuestro propio gigante, ¿verdad? Estamos peleando con un gigante que se ha hecho más grande al parecer que nosotros. Ahora, ¿cómo vencemos? ¿Cómo lo hizo David? Solo no pudo, con armas tampoco. Y bueno, damos gracias a Dios por la ciencia, por los científicos, por los epidemiólogos que de verdad están trabajando, por los laboratorios que están trabajando sin descanso para producir la vacuna. Agradecemos a Dios por eso. Pero necesitamos más que eso. Necesitamos algo más que eso. Necesitamos un poder más grande que el nuestro, un poder más grande que la pandemia para poder vencerla en el nombre del Señor. Es un gigante, ¿verdad? Y creo que la única salida es confiar plenamente en aquel que murió en la cruz del Calvario, llamado Cristo. Colocar nuestra confianza. Porque si no comprendemos nosotros, no comprendemos el significado de la cruz, si no entendemos, ¿verdad?, el significado profundo de la cruz del Calvario, es imposible que derrotemos al enemigo que nos está amenazando si no entendemos eso. David entendió el valor de tener a Dios de su lado. Entendió el valor de tener el Espíritu del Señor dentro. Y eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que te hará estar seguro. Porque creo que de las personas que me están escuchando, que Dios ha llenado de su Espíritu, sé y tengo la confianza que si están llenos de Dios, no tienen miedo. Pero sé que muchas de las personas que me están oyendo, que están sentados escuchando el mensaje, están llenos de pánico. De seguro que falta Dios en ti. Porque si el Espíritu Santo de Dios estuviera en ti, ¿verdad?, estuvieras como David, lleno de valor, no lleno de miedo, enfrentando lo que estaba amenazando y venciendo lo que estaba amenazando a su propio pueblo. El versículo 33 de este capítulo 17, cuando David le dice a Saúl que va a pelear contra el filisteo. Voy a pelear con el gigante. David le dijo, voy a pelear con él. Las palabras de Saúl, ¿verdad?, fueron palabras que uno no quisiera escuchar cuando estás decidido a enfrentar algo. Piensen lo que dice en el versículo 33. Dijo Saúl a David, no podrás. Escuche, David le dice, voy a pelear, pero Saúl dice, no vas a poder. Tú no puedes, no podrás. Ahora, fue cierto que Saúl no pudo.
No fue capaz de enfrentar el problema. No fue capaz de enfrentar aquellos que él le correspondía enfrentar. Porque la lucha no tenía que darla a David, tenía que darla a él porque él era el rey. Pero estaba lleno de miedo porque sencillamente el Espíritu de Dios se había alejado de él. Así que Saúl ahora, está viendo a Saúl desde su propia incapacidad. Él era incapaz y estaba diciéndole a un hombre valiente, valeroso: ahora tú tampoco eres capaz. No vayas. No. Nosotros, yo creo que el pueblo de Dios, el pueblo santo, tiene que tener la convicción que ha sido dotado, ha sido lleno, el Espíritu Santo ha sido vaciado sobre él. Eso da valor, porque el Espíritu Santo, cuando descendió sobre los discípulos en el aposento alto, una de las cosas que le dio fue valor para enfrentar lo que antes los atemorizaba. Y por eso David tenía valor, porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Ahora entendió David que el miedo de Saúl no podía traspasárselo a él. Escucha bien, por eso es interesante también que sepas en este momento duro con quién te juntas, a quién escuchas. Tienes que decidir a quién escuchas, a quién oyes. Si escuchas gente negativa, si escuchas gente derrotada, si hay gente que no ha podido vencer los problemas, yo creo que tú necesitas juntarte con otro tipo de gente que te diga: sí puedes, lo intentarás, bueno, hágale en el nombre del Señor. Porque la respuesta de Saúl, creo, a tanto miedo tenía que ser, era: bueno, David dijo, vaya, lo apoyamos, pero no dijo, tú no podrás. Estaba viendo a David desde su propia incapacidad, como miran los hombres. Ahora nosotros no podemos negar que Goliat era un gigante amenazante, que ponía a temblar a cualquiera. Que se le parara frente para pelear, era un hombre que amenazaba a cualquiera. No negamos esa verdad. Era un hombre que amenazaba a cualquiera. Pero creo que menos un hombre que esté lleno del Espíritu del Señor. Ahora tampoco podemos negar. No podemos negar que esta pandemia nos aterroriza. Y nos busca meter miedo. Y nos busca encerrar. Y creo que está lográndolo. Pero creo que no podrá con aquellas personas que han sido llenos del Espíritu del Señor, que están fundamentadas en la piedra angular llamada Cristo, agarrados de la mano del Señor, llenos de su Espíritu Santo. No podrá la pandemia amenazarlo. Es normal entonces que esta sociedad, y hemos entendido así, esta sociedad ha decidido no tener en cuenta a Dios. Y por decidir no tener en cuenta a Dios, es por eso que está en problemas, atemorizada y pagando el precio alto de haber sacado a Dios de su sistema. Pero su miedo, amado hermano, el miedo de la gente que te rodea, amigo, hermano, tú que tienes fe, el miedo de la gente que tienes a tu lado no tiene por qué influenciarte. Porque el miedo que Saúl intentó transmitirle a David, no encontró en David un espacio. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu del Señor. Su miedo, el miedo de otros, no puede hacerte perder el control y perder la fe. ¿Por qué? Porque hay gente como Saúl, hay gente como él, con miedo, que buscarán crear pánico y te buscarán también influenciar a ti. Están llenos de pánico ellos, de miedo ellos, y buscarán que tú también lo sientas. Se sienten incapaces y buscarán que tú también te sientas incapaz. Pero yo creo que si tú has sido lleno del Espíritu del Señor, jamás podrás sentirte incapaz. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. No podemos no podemos dejarnos robar la fe. Ahora también, así que nosotros decidimos, vamos a decidir
Si escuchamos a los Saúles que dicen no puedes, no pelees, ni siquiera te asomes a la puerta, porque te vas a contagiar. ¿A quién decidimos escuchar? O a la voz del Espíritu Santo que te dice estoy contigo. Hay un problema, sí, pero lo vamos a enfrentar y lo vamos a ganar en el nombre del Señor. Piensen algo y les hablo de testimonio personal. He decidido no ser un mensajero de malas noticias. He decidido no ser un propagador de propagandas aterradoras. Porque de hecho la gente ya está aterrorizada y he decidido no ser un mensajero de propagador de terror. Seré un mensajero de buenas noticias. Porque precisamente el evangelio que me alcanzó es un evangelio de buenas noticias. No seré un replicador de videos y noticias falsas. No seré un replicador de videos y noticias que no ayuden a la gente a darle un bálsamo en este momento de angustia. Me convertiré más bien en un mensajero de aliento. Aunque veamos la gente atemorizada, podamos decirle, hay una esperanza en Dios. No me convertiré en un multiplicador y replicador de los audios que llegan a las redes sociales, aún a la personal, y replicar la basura que me llega. No, me convertiré en un replicador de buenas noticias. Así que deje usted de estar siendo propagador de miedo. Porque con sus videos y estadísticas, lo que está usted es sembrando muerte en la gente. La gente está nerviosa, la gente está angustiada, la gente está enferma de miedo. No se convierta usted en una carga más para ellos cuando le dice, mira, empezó así y terminó así por salir. No se convierta en eso, somos mensajeros de buenas noticias. Controle sus manos, eche la basura, lo que le llega y no sirve, pero no replique la basura. Porque necesitamos en este tiempo, ahora específicamente, en este tiempo actual, gente llena del Espíritu Santo que aliente a la gente. No necesitamos sembrarle más miedo a la gente como lo hizo Saúl con David. Necesitamos gente como David, llena del Espíritu Santo de Dios, que reconoce que hay una pandemia, sí. Que está matando a la gente, sí. Que se está multiplicando el contagio, sí. Lo reconocemos. Pero Dios nos ha llenado de su Espíritu Santo para decirle a la gente, está bien. Aunque tu vecino, el del frente, el de la izquierda, la derecha, está contagiado, bueno, a ti no te va a caer. Pero no seamos multiplicadores del miedo, porque la gente ya de hecho lo está. Conviértase en un propagador mejor de buenas noticias, de aliento a la gente. ¿Verdad? Yo creo que tenemos que ser como David. Porque cuando Saúl le dice, no puedes, mire las palabras de aliento. Y esas son las palabras que necesitamos oír en este tiempo. Mire las palabras que dice David. No desmaye. Ninguno a causa de ese filisteo. No desmaye. ¿Qué era lo que estaba pasando? El pueblo estaba desmayando. Saúl no sabía qué hacer. Tenía miedo. El ejército, por supuesto. Si su capitán está lleno de miedo, ¿qué se deja para los demás? Pero ¿sabe cuáles son las palabras de aliento de David? No desmaye. Ninguno a causa de ese filisteo, porque yo voy a pelear con él. Yo lo voy a enfrentar. Él nos está atacando y ese pagano le va a ir mal conmigo. Oye, ¿cuánta necesidad hay de estas palabras en este tiempo? Está bien, se está muriendo la gente. Se está contagiando mucho. Bueno, cuídese, pero no se llene de miedo. Y hoy te animo en el nombre del Señor
a que no tengas miedo. Si tú has confiado en Dios, bueno, y si te agarró la pandemia y si el virus llegó a tu vida, ten la confianza que Dios tiene poder para sacarte de él, aunque lo tengas, en el nombre de Cristo. Nosotros entonces estamos en una lucha constante y para ganarla necesitamos estar aferrados a Dios, porque de otra manera no. De otra manera no podremos. Aferrado a Dios para no retroceder. Aferrado a Dios para no tener miedo. Aferrarnos a Dios para no desestabilizarnos. Para no perder el control de aquellos que buscan que la perdamos. Así que hermano, mi amigo, no te dejes, no desmayes. No escuches los comentarios negativos que buscan hacer perder tu ánimo. No escuches a los Saúles, escucha a los David que dice sí se puede. Y no escuches a los Saúl que dice que no se puede. Alabado sea Dios. Ahora David tuvo en mente algo. Y es que la amenaza del gigante no era un asunto personal. No era un asunto de él, de David. No era tampoco un asunto del pueblo. Escuchan, era un asunto de Dios. El gigante, la amenaza del gigante para con el pueblo no era un asunto de hombre, era un asunto de Dios. Porque cuando David se va a enfrentar al gigante, las palabras que David pronuncia para el gigante son: tú has provocado, no al ejército de Saúl, no a Saúl. Tú no me has desafiado a mí. Tú al quien has desafiado es al Señor Dios de los ejércitos. Es al que tú has provocado y yo te voy a vencer en su nombre. Así que Goliat, te voy a decir algo, dijo David en otras palabras. Tu guerra no es conmigo. Tu pelea no es con ese pueblo, es con el Dios de ese pueblo. Alabado sea Dios para siempre. Porque nosotros a veces creemos que son asuntos personales. No, mire, si hay alguien atento a lo que pasa en el pueblo de Dios es el Señor. Saulo pensaba que era un asunto de él con los cristianos. Y como era un asunto de él, según él, se tomaba la atribución de perseguirlos por donde quiera fueran. Y camino a Damasco, el Señor lo encontró y le hace una pregunta: Saulo, ¿por qué me persigue? En otras palabras, ¿cuál es tu problema conmigo? No es un asunto personal, es un asunto con el Señor. Y el asunto, las amenazas de Goliat para con Israel, era un asunto no del ejército, no del rey, no de David, era un asunto de Dios. Nosotros, hermanos, amigos, estamos aquí. Estamos peleando, luchando, tratando de avanzar, tratando de dejar los temores. Y yo creo que saldremos adelante si hemos confiado en nuestro Dios. Y David, cuando se va a la línea de batalla para enfrentarse con el gigante, él dice: tú vienes a mí, le dijo David al gigante, con espada, lanza y jabalina. Mas yo voy a ti en el nombre de Jehová, a quien tú has desafiado. Tú vienes a mí con eso, pero yo voy a ti en el nombre del Señor a quien tú has desafiado. Y el resto de la historia usted la conoce. ¿Cómo David lo vence? El verso 43 de este texto dice: y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Escuchen esto. Y maldijo a David por sus dioses. Y maldijo a David por sus dioses. Es decir, maldijo a David en nombre de sus dioses. Ahora escuchen bien lo que voy a decir. Creo personalmente que Goliat no era meramente una mole de carne, hueso y armas.
sino que creo que en Goliat operaban poderes infernales demoníacos que a simple vista no se podían ver. Yo creo que detrás de esa máscara había algo más que era imperceptible a los humanos. Había algo más allí. Creo que había algo más. Porque cuando él maldice a David, lo hace en nombre de sus dioses. ¿Quiénes eran sus dioses? Dagón, Baal, Rimón y deidades paganas. Lo que podemos ver más bien aquí es que Goliat, el momento de enfrentarse en guerra con David, estaba invocando a sus demonios. Y es quizás lo que puedo decir, que detrás de Goliat venía algo más y operaba algo más. Una fuerza invisible espiritual que gobernaba a este hombre para destruir al pueblo de Dios. Las armas del gigante entonces eran espada, lanza y jabalina y sus demonios por delante. Pero el arma de David, el arma que David llevaba para enfrentarlo, no solo era piedra y honda, sino el nombre del Señor Jehová, Dios de los ejércitos. Y David dice, en ese nombre te voy a vencer. Y lo venció. Porque, hermano, yo creo que no hay arma más poderosa que destruya los poderes del infierno que el mismo poder del Señor Jesucristo. Y es por eso que David, cuando lanza la onda sobre el gigante, la piedra se enclavó. O sea, entonces piense un momento. En el gigante Goliat estaban operando fuerzas demoníacas oscuras, de miedo y pánico. Y en David estaba operando la fuerza celestial, el Espíritu Santo de Dios. Porque es imposible matar a un gigante, repito, forrado de metal de arriba abajo con una piedra pequeña. No hubo nada, y creo que no hubo nada que dirigiera la piedra, sino solo el Espíritu Santo de Dios para matar al gigante. Así que en Goliat operaba el infierno y en David operaba el Espíritu del Señor. Y por esa razón David dijo, yo te voy a vencer, y lo venció y le cortó la cabeza como lo había profetizado. Así que nuestras armas hoy, como dijo Pablo, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ahora piense un momento. Se ha comentado mucho de la influencia oscura de la pandemia, de lo que está operando detrás de ella. Al parecer hay poderes oscuros que están influenciando a la gente. Y puede que sí, creo que sí. Pero si esta pandemia, como le estamos viendo, viene con muerte, viene con contagios, viene con miedo, viene con estrés, viene con desesperación, entonces nosotros, la iglesia, vamos en el nombre del Señor, Jehová Dios de los ejércitos, y en su nombre venceremos al enemigo, lo venceremos como lo hizo David. Es así entonces ahora, y voy a ir concluyendo con esto, aterrizando el mensaje con esto. Pero debo devolverme al principio del capítulo 17, los primeros versos. En esos días de ires y venires, de amenaza tras amenaza del gigante contra el pueblo de Dios. Ese día, antes que apareciera Goliat, los filisteos estaban frente a frente con Israel en pie de guerra. Y de repente, como dice el capítulo 4, apareció de la nada del ejército de los enemigos un paladín llamado Goliat. Un paladín, ¿verdad? Llamado Goliat, del ejército enemigo, para desafiar al pueblo de Dios. Y permíteme un momentico, defino algo. ¿Qué es un paladín?
¿Te has puesto a investigar un momento el significado de esa palabra? Un paladín se define como alguien que en una guerra se distingue por sus valientes hazañas. Es un hombre honorable en la guerra. Es alguien que va frente a la batalla a pelear por otros. Los paladines a veces definían la batalla. No era necesario a veces para medir fuerzas. No era necesario enfrentar dos ejércitos. A veces solo era suficiente enfrentarse dos paladines, es decir, dos representantes valientes y valerosos de cada ejército. Entonces lo que se definían era, bueno, listo, no vamos a derramar tanta sangre, vamos a enfrentar nuestros paladines. Tú colocas el tuyo y nosotros colocamos el mío. Y los filisteos fueron con esa intención de presentar a su paladín para decir, vamos a pelear. Y es así entonces que los paladines definían la guerra. Si uno ganaba, su ejército ganaba. Y si el otro perdía, todo su ejército perdía. Entonces, pero ahora los filisteos estaban presentando a su orgullo, a su hombre de guerra, a su gran paladín para entorpecer y para dañar al pueblo de Dios. Así que Goliat era el paladín de su enemigo. Entonces, este hombre, como se consideraba invisible, él se consideraba invencible, por su armadura, por su porte, por su experiencia, por su forraje en hierro, en metal, se consideraba invencible, y es por eso que él gritaba una y otra vez a Israel, denme un hombre que pelee conmigo. Y así lo hizo 40 días. Denme un hombre que pelee conmigo. Si él me vence, nosotros seremos su siervo. Y si yo lo venzo, ustedes nos servirán a nosotros. Y fue la constante, porque Goliat se consideraba invencible. Un hombre decía, denme un hombre que pelee conmigo. Pero para el caso de Israel en este momento, Saúl debía ser su paladín. El hombre que debía defender los honores de su ejército, del gran ejército de Dios. Pero estaba lleno de miedo. Ahora, ellos eran hombres fuertes. Eran valerosos. Por ejemplo, en la Biblia habla de algunos hombres que servían a David. Como Benaí, Abisaí, Sama. Gente que se enfrentaban con fieras, con leones, con osos, con gigantes. Aún vencían ejércitos enteros. Ellos solos eran paladines. Benaía, Abisaí, Sama y otros hombres más que daban la vida por su rey David. Ellos eran considerados, en otras palabras, paladines, hombres de valor. Ahora, entendiendo entonces un poco el concepto de paladín, Goliat fue entonces el paladín filisteo. Él fue el paladín filisteo. Y entonces, ¿verdad? David, el hombre que se enfrenta a Goliat, vendría siendo el paladín del ejército del pueblo de Dios, quien lo venció. Es por eso que cuando David vence a Goliat, miren que los ejércitos no se enfrentan. Lo que hacen los filisteos al ver a su paladín muerto es, en otras palabras, hasta aquí llegamos, huyeron, Israel se apoderó de todo lo que tenían, lo despojaron, incendiaron ciudades. ¿Por qué? Porque la guerra en este momento la estaban definiendo David y Goliat. Hermanos, amigos, nosotros estamos peleando nuestra propia guerra en este tiempo, pero quien está peleando es Dios por nosotros. Creo que le está peleando Dios por nosotros. Los filisteos tenían su propio héroe. Israel, en manos de David, estaba su héroe. El que venció al paladín. El que defendió los honores de un pueblo llamado Israel. El que lo sacó del miedo. El que lo sacó de la humillación terrible que tuvo este hombre por 40 días. David. Él fue considerado el héroe.
el paladín del pueblo de Dios. Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, cuyas armas fueron poderosas, su sangre, su amor, su gracia irresistible, su misericordia, su compasión por la gente, su ternura, fueron y son las armas más poderosas con que ha vencido el gran gigante llamado pecado, que ha vencido el gran gigante llamado muerte. Él lo venció. Y la muerte nos aterrorizaba por causa de nuestro pecado. Pero Jesús lo venció. David venció con honda y piedra y el Espíritu Santo. Jesucristo venció con amor, con su sangre, con perdón, con misericordia, con gracia, con ternura. Cuando David vence al gigante filisteo, todo el ejército de Israel salió victorioso. Y como Goliat perdió, todo su ejército perdió. A su nombre sea hoy la gloria. Mi amigo, nosotros estamos hoy en una dificultad. No la negamos. Aparte de la pandemia actual, hay muchas cosas más que están aterrorizando al ser humano. Pero quiero decirte que alguien ya peleó nuestra batalla. ¿Verdad? Batalla que no le correspondía pelear sino a nosotros. Porque de la manera que a David no le correspondía pelear sino a Saúl, de la misma manera a nosotros no nos correspondía pelear, a nosotros nos correspondía pelear esta guerra, no a Cristo. Sin embargo, Él decidió tomar nuestro lugar. ¿Verdad? Vencer en la cruz del Calvario a todas las huestes espirituales de maldad para convertirse hoy en nuestro héroe. Y puedo decirte así con el significado que te dije, en base al significado que te dije de lo que significa así, de lo que significa paladín. Entonces puedo decir con seguridad que Jesucristo es hoy nuestro paladín. ¿Por qué? Porque venció al gigante que nos atemorizaba, llamada muerte, llamado pecado y llamado diablo. Lo venció en la cruz del Calvario. Estamos en victoria. Acuérdate que si uno de los dos paladines, el paladín que vencía, su ejército también vencía. Cuando David vence, el ejército enemigo huye, dando la victoria a Dios sobre su pueblo. Nuestro paladín se enfrentó al diablo. Nuestro Cristo, nuestro héroe, se enfrentó al diablo. ¿Quién venció? Y si Él venció, la Biblia dice que nosotros también con Cristo somos más que vencedores. Y si somos más que vencedores, entonces el miedo a la pandemia no tiene por qué atraparnos. Entonces, amados, derrota por causa de la pandemia no es posible entonces. Porque ya nosotros somos vencedores. Porque Cristo peleó mi guerra. Como David la peleó por Israel, Jesucristo la peleó por mí y la peleó por ti también. Y con Él somos más que vencedores. Tenemos entonces un héroe, ¿verdad? Que nos sacó del miedo
Porque Israel pasó de un momento, la vida le cambió a Israel en un solo instante. Porque el combate no duró mucho. Solo un tiempo. El tiempo que le tomara a David en lanzar una piedra a la honda y clavarla en la cabeza del filisteo. Eso fue el tiempo que le costó pasar de la derrota y del miedo a la victoria. ¿Por qué estamos miedosos? ¿Por qué tienes miedo? Si ya Jesús venció a lo que nos vencía, a lo que nos amedrentaba, a lo que nos humillaba. Hoy nosotros podemos cantar victoria. Entonces estamos de parte de los que ganan. ¿Por qué miedo? ¿Y a qué miedo? No hay razón para temer si Jesús está con nosotros y vamos en su nombre a vencer. Así que levántate, deja el miedo, sacúdase en el nombre del Señor. Sea hoy propagador, proclamador de buenas noticias, de cosas buenas, de aliento a la gente. No desanime con su miedo a la gente. Anímese, diga, tenemos victoria porque ya Cristo venció en el Calvario. Deje el pánico. Deje el pánico. Ya estamos venciendo. Ya Jesús venció. Lo peor y lo mejor, es que el apóstol Pablo describe esa victoria que Cristo exhibió públicamente. Después que muere en la cruz, el día de la muerte de la cruz, estaba exhibiendo públicamente a los principados y a las potestades y avergonzándolos en público, diciendo: soy victorioso sobre la enfermedad y sobre la muerte. Y nosotros tenemos victoria sobre la muerte. Tendremos victoria sobre la pandemia si creemos y nos aferramos a la esperanza que Jesucristo nos vino a traer. Eterno Padre, en esta hora, Señor, permíteme hoy, Señor, orar por esta gente que tiene miedo y orar por aquellos valientes para que les siga dando valentía. Aquellos, Señor, que le han dicho a la pandemia: está bien, estás ahí, pero no te tengo miedo, voy en el nombre de Jesús, estoy cubierto con la sangre de Cristo, tengo a alguien ya que venció, así que mi amigo, levántate. Pero ahora también, Señor, dirijo mi oración a aquellos que Dios, el miedo los está enfermando. El miedo los está desestabilizando. El miedo los está cautivando. Reprendo ahora mismo espíritu de miedo, de temor, en el nombre del Señor. Todo lo que esté sacudiendo, Señor, los cimientos de la familia, aún de los creyentes que quizás han perdido la fe y están atemorizados. Dios mío, permite que cada uno de los que están aquí se conviertan hoy en propagadores de cosas buenas, en multiplicadores, Señor, de ánimo, Señor, anunciemos que en Cristo hay victoria y que en Él encontramos el bálsamo que la sociedad nuestra necesita. Señor, bendice con valor a tu iglesia, a quienes oyen. Reprendo ese espíritu de temor, de miedo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Los temores, ahora por la sangre de Cristo, por la victoria que ya Jesús nos regaló en la cruz, estamos descansando y confiando allí en esta hora. Dios Padre Todopoderoso, sea el nombre del Señor Jesucristo exaltado, y levántate, Padre, levántate a favor de aquellos que están clamando, que están temerosos, pero están clamando. Escucha sus clamores. Aquellos que tienen miedo al contagio, aquellos que aún tienen miedo a la muerte. Señor, ayúdanos, Padre. Danos valor en este día. Danos valor en este momento para levantarnos en fe y creer en nuestro héroe, en nuestro Cristo que venció a nuestro enemigo, al enemigo que nos juzgaba, que nos humillaba, al enemigo que nos avergonzaba. Hoy, Señor, confiamos de que Él fue avergonzado públicamente el día de la muerte de cruz. A Dios entrego la gloria y entrego mi vida y la vida de las personas. Señor, bendice hoy. Bendice hoy. Bendice hoy a quienes oyen. Llévate el miedo de esos que están ahí ahorita, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y declaro libertad en el nombre de Jesús sobre todos los que nos escuchan,
sobre todo quienes oyen y están atemorizados. Declaro libre, Señor, y también sanidad sobre quienes están enfermos. Reprendo ese espíritu de enfermedad, de muerte ahora, en el nombre de Cristo. Y creo que la sangre de Cristo es suficiente para traer sanidad y para traer victoria a todo aquel que cree. A Dios entrego gloria en esta hora, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Levántate en victoria en el nombre del Señor, que hay victoria porque ya Cristo venció. La cruz nos trajo libertad de los miedos y de los temores. Que la gracia de Dios esté contigo ahora y siempre. Amén.